acá tenemos en el vértice del cono nuestro origen del sistema. Nuestro eje Y entonces se marca ahí, es el eje Y. Y el eje Z en ese meridiano va a ser perpendicular al meridiano que hemos elegido para representar al cono. Aquí perpendicular a la superficie media tenemos el eje Z. Es el sistema de referencia entonces, que vamos a manejar. Entonces, ese sistema siempre va a tener el origen en el vértice del cono, sea que este vértice pertenezca o no al cono. Si el cono es truncado, obviamente entonces el vértice no pertenece al cono, pero ahí va a estar el origen del sistema de referencia. Bien. Vamos a ver las cargas entonces. En cualquier punto de nuestro meridiano vamos a tener una carga en la dirección del eje Z, que sería la carga PZ por unidad de superficie media del cono, y otra en la dirección del meridiano, que va a ser la PY. Entonces, esas son las cargas que mantiene la simetría radial en el cono, ¿no? Tenemos la carga y acá tendríamos PZ, que sus unidades son fuerza dividido, ¿no?, entre área, fuerza distribuida en superficie, ¿no?, PZ y PY. PZ y PY. Bien. Entonces nosotros podemos elegir entre dos meridianos cualesquiera. Podemos tomar un meridiano por acá y otro por acá. Y dos paralelos también. Tendríamos un paralelo por aquí y otro paralelo por acá. Y entonces forma aquí una región infinitesimal en torno de un cierto punto, que es este punto de acá. La región en torno a ese punto se va a obtener tomando un crecimiento en el ángulo θ que hace nuestro radio del R0 del paralelo con una cierta posición. Vamos a dibujarlo esto más claramente acá. Voy a aislar nuestro elemento para que se visualice bien las variables que están interviniendo. Sacan para afuera eso y vamos a dibujarlo acá bien. Acá está nuestro elemento, nuestra vecindad de ese punto P, ¿no?, que está aquí el punto P. Ese punto P está marcado por un radio R sub 0, que es el radio del paralelo superior que hemos tomado acá. El R sub 0, ¿no? Entonces aquí está el R sub 0 y aquí está el ángulo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto que no se nota. Vamos a dibujar primero el R0 completo, ¿no? Y aquí está el ángulo θ. El ángulo θ. En realidad es un diferencial de θ. Lo voy a poner con las letras acá. Solo que vamos a acomodar este radio, que salió muy feo. Ahora sí.
Entonces, veamos, aquí tenemos el ángulo diferencial θ. Subtendiendo el arco este de acá, ¿no? El radio del paralelo superior, este paralelo de acá, es R0. Lo vamos a colocar aquí. R sub 0. De modo que el arco del paralelo superior tiene longitud R0 por dθ, ¿no? Aquí tenemos R0 por dθ. R0 por dθ viene a ser la longitud de ese arco, ¿no? R0 por dθ. Bien, aquí dibujamos el eje de revolución. Este es el eje de revolución, ¿no? Entonces, el ángulo θ se mide a partir de algún radio de referencia, ¿no? Podemos marcar ese radio de referencia, puede ser cualquiera. Digamos, entonces a partir de ahí se mide el ángulo θ, ¿no? También el de θ. Este sería el ángulo θ. Entonces el ángulo θ, lo vamos a acercar, vamos a borrar para que no incomode. Bien. Entonces a partir de este radio de referencia me dio el ángulo θ y aquí está su incremento de θ. En el sentido positivo, tanto de θ como de dθ. En la otra posición, en la otra coordenada que posiciona el punto de referencia acá, es la coordenada y correspondiente, ¿no? Aquí tendríamos nosotros la coordenada y, que la vamos a marcar en rojo. La coordenada y. El punto. Que se mide a través, o a partir de más bien el vértice del cono, ¿no? Bien. Nuestro estudio del cono va a comenzar como en el cilindro con la teoría de membrana. Entonces vamos a considerar solamente actuando en nuestro elemento la fuerza de membrana. Esas fuerzas son aquí en el borde superior vamos a tener la fuerza NY, fuerza normal en la dirección del eje Y, ¿no? Entonces esta fuerza NY es fuerza distribuida por unidad de longitud del arco del paralelo, ¿no? Entonces vamos a llamar eso NY. Pero para obtener fuerza neta, que es lo que vamos a necesitar nosotros para hacer el equilibrio de este elemento, hay que multiplicar esta fuerza distribuida en el arco por la longitud del arco. Está multiplicado por la longitud del arco, que es R0 de θ. Está mal esto. Por R0 de θ, ¿no? Esa sería la fuerza. Y en NY depende, al igual que el R0, depende de Y. Entonces, cuando cambiamos la coordenada Y en un diferencial de Y, ponemos diferencial de Y, la longitud del meridiano a partir de este punto, entonces se incrementa esta fuerza también, ¿no? Del otro lado aparece esta fuerza incrementada que vale
el anterior más su incremento. Más el incremento, que es el diferencial de esta fuerza, que sería la derivada de Ny por R0. Ahora, tanto Ny como R0 varían con Y, son funciones de Y. Esto es derivada respecto a Y. Es el producto. Y multiplicado por el de tita, que es constante y sale fuera de la derivada, o sea, no varía, el ángulo tita no varía con la coordenada Y. Entonces, son coordenadas independientes. Entonces, el de tita sale fuera acá en la derivada de todo esto, de Ny por el 0 de tita. Se queda fuera el de tita. Y como estamos tomando el diferencial, que es la derivada respecto a Y, por dy, ¿no? Por dy. Y esa es la fuerza en estos otro extremo. Bien. Luego tenemos las fuerzas de anillo, que son las fuerzas contenidas en los planos paralelos. Aquí tendríamos una fuerza y otra fuerza por acá, ¿no? Debido a la curvatura paralela, el paralelo, estas fuerzas van a dar una resultante contenida en el plano paralelo en la dirección radial, ¿no? Hacia el centro del paralelo. Estas fuerzas no cambian porque por la simetría se mantienen constantes y valen n tita, que es fuerza distribuida, perdón, n sub tita, por la longitud de donde está distribuida, que es la longitud diferencial y del meridiano. Entonces vale n tita de y. Y la otra también. Bien, esos son los esfuerzos internos. Las fuerzas generadas por el esfuerzo interno Ny y N tita en nuestro elemento. Por otro lado, tenemos las fuerzas generadas por la carga Pz y Py. Se va a dar acá la carga. Vamos a tener una resultante de fuerza en la dirección Y, que vale P sub Y multiplicado por el área de nuestro elemento, que es R0 de tita, el arco del paralelo superior. Por R0 de tita y por el otro lado, que es de Y, ¿no? Por dy. Bien, esa sería la fuerza generada por la carga PY y está en la dirección Y. Y luego tenemos la fuerza generada por la carga PZ. La fuerza estaría por acá. Y va a ser PZ por el área también del elemento, ¿no? PZ multiplicado por R0 de tita de Y. Entonces ahí están todas las fuerzas que están actuando en nuestro elemento y ese elemento tiene que estar en equilibrio. La condición de equilibrio vamos a escribirla acá. Ecuaciones de equilibrio. Recuerden que estamos trabajando en la teoría de membrana solamente, ¿no? TM, teoría de membrana. No estamos haciendo intervenir los efectos de flexión acá.
Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección Y. La primera ecuación va a ser suma de fuerza en la dirección Y. Suma de fuerza en la dirección Y. Esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Por el equilibrio. Y entonces de aquí se deduce lo siguiente. Entre el borde o el paralelo superior y el inferior se cancela esta fuerza de aquí con esta de acá. Y nos queda este resultante que está en el sentido positivo de Y. Elegimos ese sentido como el positivo para nuestra suma de fuerza, ¿no? Entonces vamos a tener acá esta resultante. Bien. Por otro lado, la fuerza genetita de Y la vamos a visualizar. Vamos a ver que también produce un aporte en la dirección Y. Veamos el meridiano en una vista lateral. Vamos a este meridiano acá en una vista lateral. Poner acá ese meridiano. Y entonces por acá vemos el R0 ya en la horizontal. Es el R0, ¿no? Es el R0. Bien. Por acá estaría el eje de revolución. Aquí tenemos nosotros la fuerza resultante radial de esta genetita de Y. Colocar en otro color verde. Está ahí esta fuerza que sería, como en el caso del cilindro, genetita de Y multiplicado por de tita simplemente. El mismo análisis que en cilindro. Este resultante tiene ese valor en tita de Y por de tita. Bien. Pero esa resultante no está en la dirección ni Z ni Y. Tenemos que descomponerla entonces en componentes en esas direcciones, ¿no? Entonces vamos a tener acá una componente paralela al meridiano, a la dirección Y. Toma la componente en lila. Y otra en la dirección perpendicular al meridiano. Pongamos los sentidos. Esto viene así. Y esto viene así. Esas son las componentes en la dirección Y en la dirección Z, ¿no? Ambas están en sentido contrario a su eje, por tanto van a tomar valores positivos, ¿no? Bien. El ángulo en el vértice de nuestro cono está acá, ¿no? Este es el ángulo alfa. Ese ángulo es el ángulo alfa. El ángulo en el vértice del cono. El ángulo alfa. Ese ángulo también está acá. Lo podemos visualizar nosotros
como el ángulo entre cualquier meridiano, como donde está el eje Y el eje de revolución, ¿no? Ahí tendríamos nosotros el ángulo alfa. Ahí estaría el ángulo alfa. El ángulo alfa está ahí. Y en esta vista lateral se lo visualiza acá. Entonces, esta línea vertical es perpendicular a la n tita verde, multiplicada por y de tita, ¿no? Y el meridiano es perpendicular a la componente en la dirección z. Entonces, alfa también se encuentra acá, en este lugar. Ahí estaría alfa en ese vértice de la figura. Ahí está el ángulo alfa. Entonces ahora podemos ya descomponer n tita por dy de tita en sus componentes usando el ángulo en el vértice del cono. Aquí vamos a tener n tita dy de tita. Esta componente en la dirección z se obtiene multiplicando por el coseno del ángulo alfa. Entonces vamos a poner acá por el coseno del ángulo alfa. Del ángulo alfa. Bien. Y esta otra componente en la dirección y va a ser similar a esta de acá, solo que en vez de usar el coseno usamos el seno, ¿no?, del ángulo alfa. Entonces, copiamos todo esto y vamos a escribir acá arriba. La fuerza entonces n tita por el seno del ángulo alfa. Bien, entonces este es el aporte en la dirección y con signo negativo porque está en sentido contrario a y. Entonces venimos acá, completamos la ecuación poniendo menos el aporte de la n tita, que es este de acá, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el aporte de la ny en la dirección y, el aporte de la n tita en la dirección y solo falta el aporte de la py, ¿no? Entonces esto es más esta fuerza, py por r de tita de y. Y ahí acabamos la contribución de todos los ingredientes en la dirección y nos queda igual a 0 por el equilibrio. Entonces, esta ecuación se simplifica. Vamos a copiar aquí, la vamos a ir simplificando aquí. Tendríamos d tita de y en el primer término como factor, d tita de y en el segundo y d tita de y en el tercero. Lo podemos cancelar, ¿no?, porque estamos igualando a 0 el resultado. Entonces, no es por el producto de tita de y, que es diferente de 0, que esta ecuación va a ser igual a 0, ¿no?, sino por lo que multiplica de tita de y. Bien, entonces nos queda esa expresión. La derivada respecto a y de ny por r0 menos n tita por seno de alfa más py por r0 igual a 0. Esa sería nuestra primera ecuación de equilibrio, que corresponde a sumar la fuerza en nuestro elemento en la dirección y. Entonces vamos ahora a la segunda ecuación de equilibrio. La segunda ecuación de equilibrio es la suma de fuerzas ahora en la dirección z, que también debe ser igual a 0, ¿no? Entonces veamos en la dirección z. En la dirección z
tenemos nosotros primero las NY, fíjense, las NY están contenidas en los meridianos, que son perpendiculares a la dirección Z, por lo tanto, las NY no aportan nada en la dirección Z. Entonces, el aporte a la dirección Z la va a dar el N-tita, la N-tita, ¿no? Con esta componente que está en sentido contrario a Z, ¿no? Entonces va a ser toda esta componente con signo negativo que interviene primero. Menos ese valor. Y ahora nos queda solo considerar el aporte de las PZ, ¿no? Que va positivo. Acá tenemos más ese aporte de PZ. PZ por el 0 de θ de Y. Ya no hay más aporte en la dirección Z, esto tiene que ser igual a C. Bien, vamos a simplificar la ecuación. Podemos nosotros copiarla por pedazos. Este pedazo primero y luego este otro. Bien, vamos a pasar el término PZ al otro lado y vamos a multiplicar por -1 para que todo quede positivo. Entonces quedaría así la ecuación. Y ahora simplifiquemos lo que tenemos de factor común, que es el producto de θ de Y. Podemos simplificarlo, el de θ de Y con el de θ de Y del otro lado. Entonces nos queda n-θ por el coseno de alfa igual a pz por R0, ¿no? Ahora R0, si nosotros observamos la figura acá, R0 es el radio de este paralelo superior. Ahí está el R0, ¿no? Entonces R0 va a ser la coordenada Y de ese punto por el seno del ángulo alfa, ¿no? Entonces este R0, R sub 0 va a ser igual a Y por el seno de alfa. Alfa. Aquí. Ahí está. Entonces ahí está. Ese es el R0 igual a Y seno de alfa, que lo podemos reemplazar acá. Este de acá entonces va a escribir así. Copiamos esto. Lo escribimos acá abajo. Entonces, n-θ por coseno de alfa va a ser igual a pz por R0, que es igual a Y por el seno de alfa. Y por el seno de alfa, ¿no? Y finalmente, entonces, podemos escribir acá, despejando n-θ, que este coseno, como pasa a dividir al otro lado, nos va a quedar n-θ igual a pz por Y, seno sobre coseno de alfa, queda tangente de alfa. Tangente de alfa. Entonces, fíjense, n-θ es pz por Y por tangente de alfa. Bien, queda entonces n-θ determinada directamente por pz, así como en el cilindro, ¿no?
porque el ángulo del vértice es conocido, el vértice del cono es alfa conocido, tangente por lo tanto es conocida, pz es la carga conocida, la coordenada y donde ubiquemos la medida de netita también se va a conocer, entonces queda netita determinada básicamente por pz. No interviene py en el cálculo de netita, ¿no? Bien, esta es nuestra segunda ecuación de equilibrio. Ahora, la primera es un poco compleja porque hay una derivada involucrada ahí y están metidas las dos incógnitas, ny y nθ. Entonces, uno pudiera resolver primero nθ acá, que ya está resuelta, y reemplazar en esta ecuación primera nθ por pz y tangente de alfa, y bueno, integrar todo el resultado, pero es demasiado trabajoso eso. Más conveniente es establecer lo que se llama el equilibrio del casquete como una tercera ecuación. Equilibrio del casquete. El equilibrio del casquete. Bien, entonces lo que hacemos nosotros es tomar nuestro cono y hacer un corte en una cierta posición Y. Estamos aquí con el cono y nosotros vamos a cortar en alguna posición. Por ejemplo, aquí. Y lo que nos queda es el casquete, este cónico. Entonces vamos a borrar lo demás, ¿no? Vamos a borrar, sí. Vamos a borrar todo, vamos a hacerlo así. Este es el casquete y el cono continuaría, ¿no? El cono continuaría por acá también. Pero al cortar, lo interesante es que aparece en todo el borde del corte la fuerza NY que está distribuida en ese borde inferior, ¿no? Se ve a dibujarla en los extremos, pero en realidad está distribuida en todo el borde. Entonces aquí aparece la NY. Y aquí también, o sea, en todo el borde, ¿no? Inferior aparece NY. Esta es NY. Y aquí también. ¿Sí? La otra NY, todas son NY en el borde, en todos los puntos del borde inferior. Bien. Ahora yo puedo calcular la fuerza, la componente de fuerza resultante vertical en la superficie del cono, que está actuando en la superficie del cono, e incluso si hubiera en el vértice alguna carga concentrada, también se involucraría en el cálculo de esta R resultante vertical de la carga en el casquete. Vamos a ver. Y tendríamos R, resultante de toda la carga que tengamos actuando en el casquete. Esta es la R. Entonces, ahora fíjense, el ángulo en el vértice del cono está acá, ¿no? Y ahí está el ángulo alfa, ¿no? Ahí está el ángulo alfa. Entonces yo puedo tomar la componente vertical de la NY simplemente multiplicando NY por el coseno de alfa, ¿no? Nos daría esta componente vertical. Vamos a ponerla así. Esa componente vertical vale NY por el coseno de alfa. Y por el coseno de alfa. Bien, entonces esa multiplicada
por la longitud de todo el perímetro del círculo paralelo y el casquete, nos va a dar el aporte resultante, ¿no? Acá. Aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Esta de aquí es esta componente, ¿no? Y ahora la resultante de la componente por la simetría del círculo paralelo va a resultar por acá. ¿Cuánto vale eso? Vale esta fuerza NY por coseno de alfa por la longitud del círculo paralelo, que es por 2pi R0, ¿no? Por 2 por pi y por R0. R0. Esa es la resultante. Esa resultante de la fuerza, del esfuerzo interno en Y, actuando en el borde del casquete, sumada con la R, tiene que dar 0. Entonces el equilibrio del casquete dice eso, ¿no? Vamos a tomar esta fuerza más R igual 0, entonces podemos escribir que esto es igual a menos R. Y de aquí ya tenemos NY con un cálculo directo, en términos de la resultante R en el casquete, ¿no? NY va a ser igual a menos R sobre por lo de división, acá. Puede ser así también, es menos R sobre todo esto.